Muy buenas tardes a todos. Como todos los jueves vamos a dar la información relacionada con la evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país. Hoy en la rueda de prensa tenemos también a la secretaria de Estado de Sanidad, la doctora Silvia Calzón, que nos dará además información sobre cómo está evolucionando la vacunación contra el coronavirus en estos momentos. Pero primero vamos a dar los datos habituales de evolución. Los datos de hoy nos dan unas cifras de incidencia acumulada a 14 días de 540 casos por 100.000 habitantes. Siguen siendo, como ya venimos observando desde hace muchas semanas, datos de una incidencia muy alta, muy por encima de los umbrales que tenemos establecidos tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como umbrales de alto o de muy alto riesgo. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con las medidas de precaución y con el control de la transmisión, porque todavía no estamos en un lugar seguro. Dicho eso, sí que es cierto que en los últimos días la evolución obviamente no va a ser buena porque estamos en niveles de transmisión muy alta, pero desde luego sí que es favorable en los últimos días y podemos esperar que en los próximos días siga teniendo esta tendencia favorable que comento. En 7 días tenemos 191 casos por 100.000 habitantes, lo cual indica que podemos esperar que siga descendiendo el número de casos en los próximos días. No podemos garantizar que sea más de 4 o 5 días, pero desde luego durante ese periodo al menos sí que va a seguir observándose una tendencia ligeramente descendente. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo una muy alta ocupación de UCIs. Es verdad también que el máximo de ocupación de UCIs, según los datos que tenemos, se alcanzó con variabilidad entre las comunidades autónomas el fin de semana pasado, aproximadamente entre el viernes y el lunes pasados, igual que el pico de ocupación de camas convencionales hospitalarias se alcanzó la semana previa, poco más o menos en los mismos días entre el viernes y el lunes de la semana previa. La evolución que estamos observando es la esperada de acuerdo a la evolución de la transmisión, también para la parte asistencial, pero tenemos que tener cuidado porque 40,5% de ocupación de unidades de cuidados intensivos sigue siendo una ocupación altísima. Tenemos todavía 4 comunidades autónomas con ocupaciones claramente por encima del 50%, lo cual las pone todavía en una situación de un altísimo compromiso y con una gran necesidad de reprogramación de la actividad hospitalaria. La capacidad de detección sigue siendo muy alta, de casi 3.400 muestras por 100.000 habitantes por semana. Siguen siendo casi 3,4 veces las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud. Y esto además nos indica que la tasa de transmisión, de positividad que estamos observando, de algo más del 10%, muestra que la evolución, ese descenso que estamos observando en la transmisión, es un descenso aparentemente real y sólido. Al margen de eso, nos queda por ver el descenso claro en los fallecidos, cosa que consideramos que probablemente se empezará a observar a partir de principios de la semana que viene, si la evolución es similar a la que hemos observado en otras olas. Es cierto que hay ascensos y descensos, estas ondulaciones que se suelen ver en los periodos de descenso, pero lo cierto es que la bajada en el número de fallecidos, desgraciadamente, todavía no la estamos observando con claridad. Estos son los datos básicos de evolución de la epidemia y yo creo que podemos ya pasar a la información sobre la vacunación, que es cada día más interesante, y yo creo que la doctora Calzón, la secretaria de Estado, nos podrá dar mucha información al respecto. Muchas gracias, doctor Simón. Bueno, me van a permitir hoy, precisamente por la fecha en la que nos encontramos, 11 de febrero, que tenga un recuerdo de reconocimiento al que ha sido declarado por la ONU como el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. En esta ocasión, además, la ONU propone poner el foco en el papel de las científicas, en la lucha y en el liderazgo contra la COVID-19. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para dirigirnos a todas las niñas que nos estén escuchando, que tienen pasión por las matemáticas, por la física, por la química, para que desarrollen carreras científicas, ya sea en el ámbito de la investigación, de la docencia, porque seguro que de mayores conseguirán ser líderes en su sector.
Pasando ya a profundizar en los principales datos de la evaluación de la estrategia de la campaña de vacunación en nuestro país, comentarles que se han administrado ya 2.320.507 dosis, lo que supone un 79,6% de las dosis que han sido entregadas a las comunidades autónomas, es decir, 4,9 dosis por cada 100 habitantes. 87.258 dosis más administradas en las últimas 24 horas. Hay que resaltar que ya se superan las 900.000, son concretamente 943.278 las personas en nuestro país que han completado su pauta de vacunación recibiendo las 2 dosis. 53.595 personas, por tanto, más que en el día de ayer, y lo que nos supone un porcentaje de un 1,99%. Estas cifras nos colocan a nivel mundial en el puesto número 12 del mundo en cuanto a dosis por cada 100 habitantes y en los cuartos a nivel de la Unión Europea por delante de países como Francia, Alemania o Italia. Las personas con 2 dosis en nuestro país nos colocaría este dato en el puesto 7º a nivel mundial. Recordarles también, en cuanto a las entregas, que ya tenemos un suministro regular y continuo de las vacunas de Pfizer-BioNTech. En febrero se recibirán un total de 1,7 millones de dosis de esta vacuna, un número que aumentará en el mes de marzo hasta los 2,7 millones. En cuanto a la vacuna de Moderna, como conocen también, una vacuna que utiliza la misma tecnología de ARN mensajero, se recibieron el 1 de febrero 52.000 dosis y el pasado 8 de febrero 104.000 dosis. En cuanto a AstraZeneca, la previsión es recibir un total de 1,8 millones de dosis a lo largo del mes de febrero y tal y como la ministra les anunciaba precisamente ayer, pues hace un rato, esta misma tarde, han llegado 228.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca al almacén central y estas dosis serán distribuidas a las comunidades autónomas a lo largo de los próximos días. En total, en febrero, por tanto, recibiremos de estas 3 vacunas que tenemos ahora mismo autorizadas y disponibles en torno a los 4 millones de dosis. Sí que quería resaltarle un hito importante. Miren, hace apenas un año que vivimos esta situación de pandemia, que conocemos esta enfermedad y probablemente hace un año, si nos hubieran dicho que íbamos a tener a estas alturas vacunas disponibles, pocos hubiéramos dado crédito, ¿no? Nunca se habían creado, se habían fabricado vacunas a este ritmo para una enfermedad que era nueva. Y yo quería resaltarles y poner en valor que precisamente con la llegada de estas últimas entregas de AstraZeneca se superarán ya los 3 millones de dosis entregadas a las comunidades autónomas para su administración. Y en otro orden de ideas relacionadas con el desarrollo de la campaña de vacunación, sí quería hacer referencia a un tema que es clave siempre en relación con este tipo de medicamentos, con la vacuna, que es lo relacionado con las condiciones de seguridad, la farmacovigilancia. Como ustedes saben, en España los centros autonómicos de farmacovigilancia van notificando, se elaboran informes. El último informe que tenemos de farmacovigilancia corresponde al pasado 9 de febrero, con datos de la vacunación hasta el 24 de enero, y hay que resaltar que en este informe no se han identificado reacciones adversas distintas a las que ya estaban descritas previamente y que estaban referenciadas en la ficha técnica de las vacunas. Comentarle también, dentro de esta línea de preocupación por la seguridad de las vacunas, compartida con toda la Unión Europea, que en el contexto de la Unión Europea los laboratorios que son titulares de la autorización de comercialización de las vacunas tienen la obligación de presentar mensualmente los datos de seguridad.
se ha presentado ya el informe de Pfizer-BioNTech y las conclusiones pues son las mismas, ¿no? Las reacciones adversas más frecuentes son las que ya conocemos, de fiebre, mareo, cefalea, dolor en la inyección local y algunos síntomas gastrointestinales. Así que por mi parte, nada más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctor Simón. Gracias, doctora Calzón. Atendiendo a la normativa vigente, los medios de comunicación que acuden aquí esta tarde de forma presencial son la agencia EFE, Redacción Médica, El Confidencial, el Huffington Post y Antena 3. Y además plantearán preguntas de forma telemática, Voz Populi, Es Radio y El Periódico. Si os parece, damos paso a las preguntas en la sala. Sí, Adaya. Sí, hola, buenas tardes. A la secretaria de Estado le quería preguntar si los resultados del ensayo que se está haciendo en Estados Unidos sobre mayores de 55 años, como dijo ayer la ministra, el resultado no va a estar hasta finales de marzo. ¿Qué va a suceder hasta entonces con los trabajadores esenciales de entre 55 y 65 años? Al doctor Simón le quería preguntar, hoy la OMS ha advertido expresamente a España de que una reapertura demasiado rápida con el nivel de transmisión alto que tenemos, aunque esté bajando, ha advertido de los riesgos de hacer una reapertura así. Sin embargo, hay comunidades que ya están empezando a relajar, hoy ha sido el caso de Castilla-La Mancha o Extremadura. Se dan las condiciones para que ya estén empezando a relajar medidas. Y luego a ambos les quería preguntar, hoy varias sociedades médicas han saltado por las declaraciones del presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ del País Vasco, que en una tertulia dijo que un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo y que las medidas que se están adoptando contra la COVID no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media. No sé si quieren responder a esto. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Empezamos, si quiere, por respetar un poco el orden de las preguntas en relación con la utilización de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 55 años. Como ustedes saben, este tema fue objeto de debate durante la semana pasada y finalmente la Comisión de Salud Pública, donde están representadas todas las comunidades autónomas, decidió mantener una actitud prudente, revisable pero prudente. Estamos hablando de una muy buena vacuna, de una vacuna con buenos datos de eficacia, de una vacuna que, por supuesto, cumple con todos los requisitos de seguridad, pero en la que los ensayos clínicos que conllevaron la autorización en la Unión Europea no eran representativos de la población mayor. O sea, no estamos diciendo que no sea eficaz en los mayores, pero sí que no tenemos a día de hoy datos de eficacia en los mayores. En la situación de nuestro país, donde tenemos en juego varias vacunas, hasta el momento 3 disponibles, en los próximos meses probablemente muchas más que están ya en el proceso final de desarrollo clínico y en la fase de rolling review de la Agencia Europea del Medicamento. Preferimos mantener esta actitud expectante y esperar no solo a resultados de otros ensayos clínicos como el de Estados Unidos, en el que sí que la presencia de este grupo etario está más garantizada y se podrán extraer más conclusiones sobre la eficacia, sino también a los datos de la efectividad, ya no eficacia, sino efectividad que pueda tener estos grupos de edad en otros países como Reino Unido, que la están administrando sin limitación de edad. Esa es la postura que entendimos más prudente y revisable de forma continua. La evidencia es cambiante cada día y obviamente quedamos expectantes. No obstante, sí que querría resaltar que todos los colectivos se vacunarán. Vivimos como anunciamos, además, desde el principio, no solo en España, sino todos los países miembros de la Unión Europea, vivimos la primera fase de la vacunación, una fase que iba a estar, sin ninguna duda, caracterizada por la poca llegada de dosis. Bueno, 3 millones, le comento, le recuerdo que anunciábamos ya, llevaremos acumulada este fin de semana. Pero
En el próximo trimestre, lo que nosotros llamamos familiarmente como el Q2, vamos a disponer de muchas más dosis, no solo de las vacunas autorizadas, sino que es bastante previsible que se una alguna más, como la de Janssen. Ahora el esfuerzo fundamental tiene que estar puesto en cómo afrontar esa llegada más o menos masiva de vacunas y en la elaboración de los planes operativos por parte de las comunidades autónomas, por supuesto con el apoyo del Ministerio, para garantizar que la vacuna pueda llegar lo antes posible a todos los sectores etarios. Respondo yo a la segunda pregunta y luego los dos a la última. A la Limón. Muy bien. Bueno, la reapertura o la desescalada en la aplicación de las medidas de control, por supuesto, tiene que estar muy dirigida por la evolución de la epidemia. Y lo cierto es que ahora mismo en España estamos todavía en una situación muy, muy complicada. A nivel nacional tenemos una incidencia en 14 días de 540 casos por 100.000 y hay 6 comunidades que están por encima de esa cifra. El resto están por debajo, muchas no muy lejos de la media nacional, pero algunas sí que es cierto que está ya en situación mucho más favorable. Habitualmente es Canarias y de hecho en esta situación es Canarias, pero hay algunas que están teniendo una evolución realmente muy favorable. De todas formas, dicho esto, la situación en España sigue siendo de este color. No es ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito. Es de ese color. Por lo tanto, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado. Estamos todavía en medio de todo el proceso de control y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Eso no quiere decir que a medida que evoluciona la epidemia, algunas medidas de control muy drástico que llevan implementando algunas comunidades durante mucho tiempo no puedan modificarse de alguna forma. Pero a medida que se puedan ir modificando algunas, se tendrán que ir garantizando que las otras se cumplen bien. Y si puede ser mejor, mejor. Es decir, el que se relaje alguna medida concreta no implica que tengamos que dejar de utilizar la mascarilla cuando hay que utilizarla, que tengamos que dejar de lavarnos las manos, que tengamos que dejar de mantener las reuniones con nuestros convivientes y tratar de evitar contactos con grupos que no son nuestros convivientes en la medida de lo posible. Tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que dependen de cada uno de nosotros siempre. Y las medidas poblacionales, si bien es cierto que se tiene que descender muy despacio y con mucho cuidado, también es cierto que en algunas comunidades autónomas podría ser que alguna de esas medidas se pudiera relajar. Desde luego, ni todas a la vez. Todavía no estamos ni en niveles de vacunación suficientes, ni en niveles de transmisión suficientemente bajos, o sea, ni niveles de vacunación suficientemente altos, ni niveles de transmisión suficientemente bajos como para empezar a relajar más rápido de la cuenta. Lo que propone la OMS y lo que se propone en algunos foros es totalmente lógico. Mucho cuidado con las desescaladas. Las desescaladas mal hechas, demasiado rápidas, lo que conllevan es a nuevas olas antes de tiempo. ¿Vale? Y en cuanto a los epidemiólogos y la Edad Media, yo no he oído las declaraciones, sí que me las han comentado, no las he oído, tampoco voy a opinar sobre ese aspecto. Lo que sí que es cierto es que cualquier medida que sea eficaz, sea de la Edad Media, de la Edad de Piedra o del futuro, la utilizaremos. Yo sí quería, si me permite, doctor Simón, quería aprovechar para poner el valor, el trabajo de unos profesionales que quizás, como algunas declaraciones parecen poner de manifiesto, desarrollan una labor que es invisible la mayor parte del tiempo, como son los profesionales de salud pública y los profesionales que se dedican a la epidemiología, profesionales sanitarios de distintas disciplinas, con una intensa carrera a las espaldas, no solo de formación académica, a nivel de posgrado, de doctorado, etcétera, sino también de esfuerzo y de pasión por una profesión. En el campo de la epidemiología, ahora en los últimos meses muy de moda, no se dedica solo al control de las enfermedades transmisibles, sino que de alguna manera cuida de la salud de toda la población, identificando los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, que no deberíamos olvidar que son a día de hoy nuestra principal causa de morbimortalidad. Pero quiero poner de manifiesto el reconocimiento de este Ministerio
a todos los profesionales sanitarios de salud pública, de epidemiología. Porque si el doctor Simón puede acercarse aquí cada martes y cada jueves y compartir con todos ustedes el estado de la pandemia y ofrecer todos los datos actualizados, es sin ninguna duda gracias al desarrollo de los sistemas de información, pero es sobre todo gracias a que detrás está el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que están no solo recogiendo los datos, sino interpretándolos, orientando las medidas de control que se tienen que implementar. Es casi ya un año de este seguimiento intenso de la pandemia, donde muchos, vamos a decirlo, compañeros y compañeras epidemiólogos no han tenido diferencias entre lunes, sábados, domingos, todos los días, todos los días del año prácticamente han sido lunes. Yo creo que debemos reconocer ese esfuerzo para con toda la sociedad. Si me dejas hacer una puntualización más sobre este tema, yo creo que no es únicamente en nuestro país y no es en un único foro. Yo creo que muchas veces se confunde el objetivo de la medicina. El objetivo de la medicina no es tener enfermos. El objetivo de la medicina es que no haya personas enfermas. Y la parte de la medicina que más se ocupa de eso es la salud pública. Desgraciadamente acaba habiendo personas enfermas y hay que darles una solución. Por lo tanto, tenemos que tener también un sistema asistencial de la mayor calidad posible. Pero el objetivo de la medicina es que no haya personas enfermas y que cuando se vayan haciendo mayores vayan manteniendo un nivel de salud suficiente como para no tener estas enfermedades crónicas y todas esas otras patologías de las que hablaba la Secretaria de Estado. Y yo creo que la salud pública es probablemente la parte de la medicina que más esfuerzo pone en ese aspecto. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas para el doctor Simón. La primera es si sabemos algo más sobre si los vacunados contagian o pueden transmitir la enfermedad. Y la segunda es que si una persona se acaba de vacunar o ya está vacunado y se hace una PCR, por ejemplo, para irse de viaje, ¿podría dar positivo? Bueno, tenemos todavía poca información sobre si las personas vacunadas pueden transmitir o no. Sí que es cierto que por el conocimiento que tenemos de las vacunas, incluso si pudieran llegar a transmitir sería muchísimo menos probablemente que las personas no vacunadas que se infectan. Pero lo cierto es que todavía no tenemos información suficiente. El problema que tenemos con este virus es que es un virus que se deposita en las mucosas, la mucosa nasofaringea, que luego progresa hacia la parte profunda de los pulmones, pero se deposita en la mucosa nasofaringea y el depósito en la mucosa nasofaringea de células que pueda haber en el ambiente infectadas, pues por supuesto que se puede llegar a detectar incluso en una persona vacunada. Lo que pasa es que serán probablemente, es la hipótesis que hay, de mucha menor probabilidad de transmisión, pero no podemos descartarlo todavía, al menos con la información a la que nosotros hemos tenido acceso. En cuanto a si una persona vacunada va a dar positivo a una PCR, en principio no. La PCR es una... y esto teniendo cuidado porque tampoco soy el mayor experto en este tema, pero la PCR se toma una muestra del exudado nasofaringio en el que se supone que se va a detectar el virus. Lo que se hace con las vacunas es generar en una persona inmunidad, es decir, genera anticuerpos que no son el virus, son proteínas que genera el cuerpo que defienden al organismo contra el virus. Por lo tanto, una vez vacunado, pasado un tiempo mínimo, según el tipo de vacuna que se reciba, pasado ese tiempo mínimo, no debería de dar positivo a un test a una prueba de infección. Sí quedaría positivo a las pruebas de anticuerpos, si detectan los anticuerpos que generan las vacunas en concreto. Pero en principio a las de infección, salvo esas situaciones en las que pueda haber una transmisibilidad a partir de un caso vacunado, que serán, entiendo que pocas, no debería dar positivo a una PCR. Hola, buenas tardes. Soy Marina Velasco del Huffington Post. Son varias preguntas para ambos. Por un lado, esta semana el Ministerio de Sanidad ha actualizado la guía para la prevención del COVID en los colegios e incluye por primera vez una lista de patologías de especial riesgo para los menores. Entonces, de este modo podrían estar exentos de ir presencialmente a clase. Luego también se habla de casos en los que haya riesgo en su entorno próximo, pero no se especifica qué patologías tienen que tener los progenitores o los convivientes para que se consideren casos vulnerables y puedan recibir esta educación.
La pregunta es si se va a ampliar esa lista de patologías para que incluya también los casos de los convivientes, porque actualmente hay niños y familias que a la espera de esta valoración no están recibiendo atención online. Y como ya van 5 meses de curso, pues no sé si Sanidad está al tanto de esto. Luego, por otro lado, sobre el debate de las mascarillas, ahora los CDC recomiendan el uso de doble mascarilla. Luego también está la polémica sobre las FFP2 y varios expertos han señalado que quizás lo más importante no es tanto el tipo de mascarilla, sino llevarla bien ajustada. Entonces, no sé si están de acuerdo en esto y si habría que incidir más en este mensaje. Luego, ayer el primer ministro británico Boris Johnson dijo que, disuadió a los ciudadanos de que no reservaran de reservar las vacaciones para este verano. Y entiendo que todavía es pronto, pero no sé qué perspectivas podemos tener en España en cuanto a esto o cuándo podremos saber algo y si la vacunación cambiará mucho el panorama de cara a verano o, por el contrario, se frenan las expectativas por las nuevas variantes. Y ya por último, muy brevemente, si en el plan de vacunación se incluye también a los migrantes sin documentación, indocumentados. Gracias. Bueno, en cuanto a las mascarillas, Sí, empieza. bueno, sí que es cierto que el CDC de los Estados Unidos ha hecho algunas recomendaciones, han aparecido algunos documentos en los que recomienda unas modificaciones en el uso de las mascarillas. En principio, no conozco bien la normativa americana sobre las mascarillas higiénicas, pero por lo que hemos leído, la sensación que nos da es que las mascarillas, lo que propone es utilizar una doble mascarilla, en principio una mascarilla quirúrgica por debajo de las mascarillas de tela caseras, aparentemente no homologadas y que no cumplen una norma como por ejemplo la que tenemos en España, con lo cual estamos hablando de una cosa diferente. Las mascarillas que en España utilizamos que cumplen la norma, las que no cumplen obviamente no son valorables, son mascarillas que tienen una capacidad de filtrado y una garantía de calidad muy alta. Por lo tanto, yo creo que son contextos diferentes, situaciones diferentes y que probablemente no podemos aplicar el mismo tipo de medidas. En cuanto a la recomendación de las FFP2, obviamente desde hace ya muchos meses, desde el principio de la epidemia, de hecho, la utilización de mascarillas FFP2 se hace para contextos concretos de mayor riesgo para la persona que ejecuta una actividad, para que no se infecte, no para que esta persona no infecte a los demás. Para eso es mejor la quirúrgica, como todos sabemos. Por lo tanto, ese tipo de situaciones de riesgo para los trabajadores están ya contemplados en su mayoría y los tienen que valorar los servicios de riesgos laborales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es confiar en esos servicios que tienen una capacidad adecuada para valorar las situaciones de riesgo y proponer la mascarilla adecuada a cada trabajador. Eso por un lado. En cuanto a que si lo mejor es que esté bien ajustada, desde luego, cuanto mejor ajustada esté la mascarilla, menos riesgo hay de que parte de los aerosoles que generamos al hablar, al respirar, al gritar, al cantar, puedan salir del entorno de la mascarilla, pero lo cierto es que las mascarillas no pueden ser completamente estancas, porque tenemos que respirar. Por lo tanto, hay que dar un margen a todo esto. Cuanto más ajustada, mejor. Cuanto mayor la capacidad de filtración, mejor. Ahora mismo tenemos normas para mascarillas higiénicas con un nivel de filtración por encima del 90%, que es un nivel muy alto. Tenemos las mascarillas quirúrgicas con filtración hacia afuera del 95% o superior, mascarillas FFP2 con filtración hacia adentro de alrededor del 95% o por encima del 95%, no recuerdo si es hasta el 98% hacia adentro. Por lo tanto, la situación en España es diferente a la de Estados Unidos y tenemos que, por lo tanto, aplicar las normas que se aplican a nuestro contexto. En cuanto a las perspectivas para el verano, creo que ya lo comentamos en alguna rueda de prensa previa cuando se planteaba la situación para la Semana Santa. Yo creo que nos equivocamos si planteamos los objetivos en cuanto a fechas. El objetivo tiene que ser en cuanto a niveles de transmisión. Si conseguimos transmisiones muy bajas, muy pronto, no tendremos que esperar a la Semana Santa o al verano para tener una relajación o unas medidas menos estrictas. Si tardamos en llegar a esos niveles, tendremos que esperar a llegar a esos niveles para modificar las medidas de prevención. Yo creo que el concepto no tiene que ser ahora mismo verano, no. Es cierto que hay culturas,
quizás la nuestra, cada vez nos parecemos más, pero todavía no estamos en el mismo nivel que algunos países del norte de Europa, que hacen una planificación con muchísima antelación de sus actividades, incluidas las vacaciones. Quizás nosotros tardamos más, pero lo cierto es que cada vez se planifican con más antelación, y yo entiendo que la gente pues quiere saber si va a poder reservar viajes o no va a poder reservarlos o no. Yo les diría lo que dije el otro día. Yo creo que depende un poco de cómo respetemos las medidas de seguridad para poder llegar al nivel adecuado de transmisión, para poder tomar ese tipo de decisiones. Y en cuanto al impacto de las variantes, por supuesto que ahora mismo tenemos algunas variantes que nos plantean una posibilidad de mayor riesgo de transmisión. Básicamente en España ahora mismo estamos hablando de la variante británica, la B117, pero sabemos que hay otras que hasta el momento no están ocupando espacio en España ni en prácticamente ningún país europeo. Lo cierto es que hasta ahora las medidas de control están teniendo un efecto similar para todas las variantes que circulan en nuestro entorno. Pero sí que es cierto que si estas medidas se relajan antes de tiempo y cuando se relajan algunas medidas poblacionales no se siguen aplicando correctamente las medidas individuales, podría ser que tuviéramos incrementos más rápidos de lo que hemos observado en otras olas. O similares a los que hemos observado en la tercera, en la que tuvimos un incremento muy rápido, no tanto porque las variantes fueran más transmisibles, sino porque hubo, digamos, muchos eventos en casi todas las fiestas de fin de año de transmisión mucho más rápida o para mucha más gente, con números de contactos estrechos mucho más numerosos de lo habitual. Podría pasar algo parecido si la variante mantiene esos niveles de transmisibilidad y si la relajación de las medidas es más rápida de lo que debería y no mantenemos a título individual todo el resto de las medidas. En cuanto a la vacunación de migrantes, yo creo que le voy a dejar la respuesta a la secretaria. Sí, creo que también preguntaba, ¿no?, por las medidas en la escuela, las medidas de protección en la escuela, si se iban a continuar revisando. Por supuesto que sí. Se revisan todas las medidas, se revisa toda la evidencia científica de forma continua en todos los ámbitos a la hora de establecer recomendaciones, y especialmente en el ámbito escolar, que es un ámbito que ha dado toda una lección al resto de la sociedad en cuanto a grado de cumplimiento de las medidas, de funcionamiento ordinario, permitiendo algo que era clave, como la educación presencial, para que todos los niños y niñas pudieran asistir a la escuela y evitáramos así las brechas de desigualdad social que se pueden provocar cuando la escuela no es, sobre todo en los niveles más bajos, infantil, primaria, los primeros ciclos de secundaria, no es presencial, se incrementaran, ¿no? Por eso hay una especial sensibilidad, no solo por parte del Ministerio, sino de todos los expertos de las comunidades autónomas hacia la escuela. En cuanto al tema de las mascarillas, que ha explicado magistralmente el doctor Simón, hoy no ha mostrado la suya propia para explicar el tema de la filtración. Sí que me gustaría recordar algo que se apuntaba precisamente en su pregunta, ¿no? Es más el ajuste, el llevarla bien colocada. Muchas veces vemos personas adultas siempre, no niños y niñas. Esto me gustaría recalcarlo. Los niños y niñas también nos dan un ejemplo en el uso de la mascarilla, que no la llevan correctamente o que incluso la llevan en el codo. Ahí está claro que la capacidad de filtración es absolutamente nula. Pero sí que me gustaría recordar la necesidad de no relajar el resto de las medidas. La mascarilla es una medida muy, muy importante y fundamental, pero hay otras que debemos seguir respetando, como el tema de la distancia física, la higiene de manos, que a veces se nos olvida, la ventilación adecuada de los espacios cerrados, o la recomendación de no hacer desplazamientos que podamos evitar, de intentar relacionarlos en la medida de lo posible, sobre todo cuando hacemos actividades donde no podemos utilizar mascarilla, como comer y beber, con un núcleo de convivencia más o menos estable, ¿no? Y todas esas medidas siguen siendo igual de importantes que al principio de la pandemia y, por tanto, no se deberían relajar. Luego, en cuanto a la vacunación de las personas migrantes,
Si me permiten, iría casi un poco más allá, ¿no? Y al hilo de la pregunta de cómo estaremos este verano o cómo estaremos en otoño. Hay una cuestión que hay que tener en mente totalmente, al margen de, por supuesto, los principios de solidaridad, etcétera, que tiene que ver con que nos encontramos frente a una pandemia. La infección tiene una transmisión elevadísima a nivel mundial. Hay que conseguir que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo y además que llegue lo antes posible, porque si no, por la propia naturaleza del virus, y así lo estamos viendo, de vez en cuando se acumulan tantas mutaciones que favorecen la aparición de variantes. Algunas no tienen trascendencia, pero otras variantes sí pueden tener interés porque o bien sean más transmisibles o puedan provocar formas más virulentas de enfermedad o puedan presentar resistencia a las vacunas que se están desarrollando, ¿no? De ahí la importancia de ese ejercicio de interiorizar que la vacuna debe llegar a todas las personas y obviamente también esto es extensible a nuestro propio territorio nacional. Hola, buenas tardes. Soy Olaya Batres, de Redacción Médica, y quería haceros unas preguntas a ambos. La primera es que desde el Foro Español de Pacientes hoy han advertido de que si no se vacunan a las personas con enfermedades crónicas hasta después de verano, podría fallecer mucha gente. Entonces, la pregunta es por qué Sanidad todavía no ha incluido en los grupos prioritarios a los enfermos crónicos. La segunda pregunta es también por qué el protocolo de vacunación actual está incluyendo a los cuidadores profesionales, pero no a los familiares de personas mayores o frágiles. Y la última pregunta es que ayer la ministra Darias comentó que la vacuna de Janssen puede que se apruebe el próximo 8 de marzo y quería saber cuándo estima que recibirá España las primeras dosis y si podría ser esa misma semana. Muchas gracias. Doctor Simón, si le parece, comienzo yo. Sí. Bueno, pues en cuanto a la vacunación de personas con condiciones de salud crónica, ¿no? Yo creo que este es un tema trascendental que lógicamente es tenido en cuenta en la estrategia de vacunación diseñada por un grupo de expertos en el marco de la ponencia de vacunas, de la mano de todas las comunidades autónomas. Ahora mismo tenemos, como decíamos antes, tenemos la fortuna de disponer ya de 3 vacunas. Pero 3 vacunas en las que hay 2 grupos diferentes, ¿no? Las vacunas de mRNA con unas características logísticas y de eficacia demostradas hasta la actualidad en todos los grupos de población, muy similares, y una tercera vacuna, una buena vacuna, pero de las que no disponemos de datos de eficacia en determinadas franjas de edad y en enfermedades graves. Lo cual, insisto, no quiere decir que no haya eficacia, sino que de momento no existe la evidencia y hemos preferido ser prudentes. El principal factor de riesgo de la COVID-19 es la edad. Por eso se fija como un objetivo prioritario garantizar la vacunación con las vacunas más eficaces en este momento para esa franja de edad a los mayores de 80 años. Posteriormente se pasará a cohortes inferiores. Dentro de los mayores de 80, igual que en las cohortes entre los 70 y los 80 años, hay sin ninguna duda muchísimas personas con condiciones de salud crónica y una gran prevalencia de enfermedad crónica en esos grupos de edad que van a ser vacunados en el corto plazo. El resto de patologías y de grupos de edad se incorporarán sin ninguna duda no después del verano. Queremos tener vacunada al 70% de la población, recordemos el objetivo en verano. Y también tendrán su papel con la vacuna que mejor se adecue a sus necesidades, otras personas con patologías crónicas de diferentes edades. Existe todo un debate de priorización incluso de estos grupos de patología crónica, donde la Comisión de Salud Pública se está apoyando además en sociedades científicas, precisamente en la FASME, en la Federación de Asociaciones de Sociedades Científicas Médicas, para la hora de determinarlo.
Sí. Bueno, había otra pregunta con sobre respecto- los profesionales y los próximos, las personas próximas a los mayores, no. Bueno, yo creo que primero hay ya una serie de grupos de riesgo que, como ha dicho la secretaria, muchos de ellos pertenecen a grupos de edad avanzada, con lo cual una gran parte van a estar incluidos ahí. También es cierto que los grupos de riesgo, y esto también se enlaza con una pregunta que ha habido antes sobre los escolares y sus padres, están definidos en muchos documentos y ahora lo que hay que hacer es afinar esa definición de cara a la vacunación y, por supuesto, que todas las personas que pueden suponer un riesgo para nuestros mayores van a ser vacunadas. No es que no se vayan a vacunar, se vacunarán en el momento que corresponda. Todos los grupos se van a vacunar y todos los grupos son prioritarios, pero tenemos que poner un orden. No se puede vacunar a todo el mundo a la vez. Por lo tanto, hay un grupo de trabajo que está trabajando muy intensamente con grandes expertos en todas las áreas de la salud, incluida la bioética, que están tratando de definir de la mejor manera posible el orden de esos grupos para garantizar la mayor equidad, la mayor justicia y la mayor seguridad para todos a la hora de aplicar la vacuna. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que este grupo de expertos trabaje y no presionar para que el grupo que a cada uno le interese sea el que sea más prioritario que los demás. Yo creo que el objetivo es vacunar a todos, ya lo ha dicho la secretaria, el 70% de la población en verano, el 80% de los mayores de 80, marzo, abril. Por lo tanto, todos se van a vacunar, pero no se puede vacunar a todos a la vez y hay que priorizar. Sí, si me permiten, había otra pregunta relacionada con la autorización de la vacuna de Janssen. Sí, vale. Correcto, ¿verdad? Sobre la autorización de la vacuna de Janssen. Agradecemos esta pregunta, además, porque la vacuna de Janssen previsiblemente se administra en una única dosis, ¿no? Y creemos que esto también es un aspecto clave a la hora de comprender cómo se va a seguir implementando la campaña de vacunación y cómo podríamos conseguir llegar a un mayor porcentaje de la población diana. Hay una cuestión importante que resaltar, que es que la vacuna de Janssen en realidad de alguna forma se ha adelantado el conocimiento del resultado de los ensayos clínicos, ¿no? Probablemente por esta situación de pandemia y la alta transmisión del virus que existe, el ensayo ha sido posible finalizarlo antes de lo que inicialmente estaba previsto. Saben ustedes que los ensayos clínicos básicamente se hacen con miles de voluntarios a los que algunos, en un procedimiento además de doble ciego, se les administra la vacuna, a otros un placebo. Y cuando se producen el número que se ha estipulado en el protocolo de investigación de eventos, un número determinado de infecciones, es cuando se descubre ese ciego y se ve quiénes de las personas que han infectado habían recibido la vacuna y quiénes habían recibido placebo. Precisamente, como decía, probablemente por esa gran transmisión del virus y esa gran exposición de la exposición de los voluntarios al virus, los datos han estado disponibles antes de lo que estaba previsto, lo cual, sin ninguna duda, en este caso que nos ocupa ahora, sí es una buena noticia. La incorporación de la vacuna de Janssen estaba prevista, la distribución por la compañía, en el segundo trimestre. Es cierto que todo el proceso de autorización probablemente se adelante, como ya les informó precisamente ayer la ministra. Janssen está en el proceso de revisión continua, de rolling review, pero puede que ya en los próximos días se inicie la fase final que culmine en marzo, si todo sale según lo previsto, pues con un dictamen favorable del CHMP, del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento, y esto conllevará, igual que en el caso de las 3 vacunas que ya tenemos disponibles, la autorización de la comercialización de la vacuna. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Fernando Simón. Vuelvo al tema del auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se centra en la hostelería y vuelve a poner en duda que sea la hostelería
un lugar de alta transmisión. Usted ha dicho aquí, en alguna rueda de prensa, que las medidas que más impacto habían tenido, entre ellas estaba la del cierre de la hostelería, ya sea totalmente o al menos de los interiores. Es verdad que los informes que publica el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, no hay cifras que sustenten esa afirmación que dijo usted o que apoyen que la hostelería es un lugar de alta transmisión. Entonces, pero es verdad que usted no es el único experto que lo ha dicho. Entonces, ¿hay datos, maneja la sanidad datos concretos que rebatan ese auto judicial del País Vasco? Yo no voy a rebatir ningún auto judicial. No, usted no. Digo que si hay datos que... Lo que sí que podemos hacer, yo no he leído el auto y no sé exactamente qué razones da o no da para no aprobar las medidas que planteaba el País Vasco para controlar la epidemia. Sí que es cierto que las medidas que se proponen de salud pública son medidas meditadas, medidas que se han valorado con mucho cuidado, entre otras cosas porque todos los que estamos trabajando en el control de la pandemia, desde cualquier ámbito, desde cualquier puesto, tenemos muy claro el gran impacto que tiene cualquier medida en la sociedad, en la economía y en cualquier otro aspecto de la vida de todos los ciudadanos. Por lo tanto, no se proponen las medidas porque sí, se proponen teniendo una idea clara de lo que pasa. Ahí es cierto que no es fácil demostrar fehacientemente la eficacia de medidas específicas, pero sí que hay ya varios estudios publicados en los que se apunta al cierre a la transmisión fundamentalmente en ámbitos en los que hay una relajación importante de medidas habitualmente, que suele ser en la hostelería. También se habla en varios artículos y en varios estudios publicados o en preprint sobre las fiestas familiares, las fiestas sociales de amigos, etcétera, como dos de los ámbitos de mayor riesgo de transmisión. Se transmite también en otros ámbitos, por supuesto, pero en menor medida. Y cada día hay más evidencia en este sentido. Además tenemos evidencia, digamos, lo que llamamos en epidemiología ecológica, que es básicamente basado en una correlación, y es la aplicación de medidas de cierre de los interiores de los bares en concreto, con un inicio de los descensos en la transmisión al cabo de del periodo habitual que deberíamos esperar de 7 a 10 días aproximadamente en las comunidades autónomas que lo han ido realizando. Y en las comunidades donde no se ha cerrado en toda la comunidad, en las zonas donde se ha cerrado. Pero sí que es cierto que no es la única medida eficaz. Hay otras, pero quizás complicadas de implementar. La transmisión intradomiciliaria entre convivientes sabemos que es muy difícil de controlar, es prácticamente imposible. Por lo tanto, tenemos que ir a las medidas con las que sí que podemos incidir, no para que se evite la transmisión intradomiciliaria entre convivientes, que es casi imposible, sino para evitar que llegue el virus a esas familias. Y, por supuesto, el cierre de la hostelería es una de las que lo ha demostrado y lamento decirlo. Es cierto que es un sector que está sufriendo enormemente y, bueno, pues me gustaría aquí decir que por mi parte lo siento muchísimo, pero es que son las medidas que hasta el momento están teniendo un impacto mayor. Hemos visto que las medidas las comunidades autónomas donde se ha implementado con mayor dureza el ritmo de descenso, las medidas ahora mismo están todas en descenso, pero el ritmo de descenso en las comunidades autónomas donde se ha implementado con mayor dureza la actividad en el interior de los bares tiene un ritmo de descenso casi el doble del promedio nacional. El promedio nacional viene a ser desde finales del 2020 aproximadamente, o desde que empezó el descenso después de ese incremento de la transmisión a partir de fin de año, viene a ser alrededor del 5,5% diario desde que se inició el descenso, mientras que en las comunidades con mayor cierre de este tipo de actividad el descenso está entre el 8 y el 9%. Y hay otras comunidades que están en descensos con porcentajes menores. Por lo tanto, sí que es verdad que certeza absoluta no tenemos, pero sí que todas las evidencias que hay ahora mismo y todas las publicaciones científicas que van surgiendo cada vez más, además, apuntan a esta actividad como una actividad de riesgo, no porque los restauradores lo hagan mal, no tiene nada que ver, no es una cuestión de que los camareros transmitan o no a los clientes, es por la actitud y la forma de comportarse de los clientes en los bares, que es lógico que se comporten como se comportan.
difícilmente va uno a un bar para estar solo, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y desde luego no está para estar él en una esquina y su amigo en la otra esquina del bar. Por lo tanto, tenemos que entender la situación, tenemos que entender la forma en la que se transmite la enfermedad, y sí que es cierto que al 100% no se puede garantizar, pero toda la evidencia que tenemos ahora mismo apunta a que es probablemente uno de los ámbitos que, si se controla, más impacto tiene en el control de la transmisión. Hay otros, Pasamos a continuación a las preguntas que se han recibido de forma telemática. En este caso, el periódico, Voz Populi, pregunta: ¿cuántas dosis de vacunas se ha reservado la Administración General del Estado? ¿Por qué Sanidad no hace públicos estos datos de su informe diario de vacunas? ¿Los miembros del Gobierno se vacunarán con la reserva de dosis de la Administración General del Estado? Dependen de las comunidades autónomas. Yo, si quieren, puedo responder, porque será mucho más importante la respuesta de la secretaria, y la mía va a ser muy cortita. Yo no sé lo que van a hacer otros. Yo me vacunaré cuando mi centro de salud me diga que me tengo que vacunar. No tengo más respuesta. Y ahora ya está. Idéntica respuesta. No se ha establecido de momento en la estrategia la vacunación de los miembros del Gobierno. No existe ninguna reserva de vacunas de la Administración General del Estado para vacunar a los miembros del Gobierno, y se vacunarán todos y nos vacunaremos las personas con responsabilidades pues cuando nos toque y cuando se nos cite para ello. Ahora sí, el periódico pedía aclarar si es el momento o no de relajar las restricciones. En concreto, preguntan la opinión sobre la flexibilización que han planteado Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, y también plantean cómo se valora la decisión de Alemania de prolongar sus restricciones, donde se incluye la restauración y las escuelas hasta el 7 de marzo, aunque tiene una incidencia menor que España. Lo hemos comentado al principio. Las medidas que se han aplicado en España son muy importantes, y hay muchas comunidades autónomas que las han aplicado ya durante un tiempo muy largo. En todo caso, seguimos estando en un nivel de transmisión muy alto, y por lo tanto relajar las medidas hay que hacerlo, sí se puede hacer, con muchísimo cuidado y muy progresivamente. Y sobre todo tenemos que entender que el relajar una medida no implica que se relajen las demás. Y sobre todo no tenemos que dejar nunca de implementar correctamente las medidas de protección individual, personal, que cada uno de nosotros tenemos que aplicar. Sí que es cierto que algunos países proponen mantener algunas medidas de transmisión, pero les voy a dar algunos datos que les pueden a lo mejor hacer entender la aproximación de algunos de estos países, porque no es fácil comprender correctamente y comparar datos de incidencia entre países. España ahora mismo tiene una incidencia superior a la que tienen, por ejemplo, en el país que han mencionado a Alemania, si no me equivoco. Pero sí que es cierto también que España es un país que tiene una capacidad de detección enorme. Alemania tiene la capacidad de detectar mucho, pero lo cierto es que, según alguna información, es muy posible que en España estemos detectando más que muchos de nuestros, digamos, de los Estados miembros de la Unión Europea. En España la evolución de la letalidad ha ido bajando progresivamente desde la primera ola en marzo y abril, pasando desde alrededor del 13% que teníamos en aquellos periodos a letalidades ahora que están algo por encima del 1%, entre el 1 y el 1,5%. En conjunto, si sumamos toda la epidemia, la letalidad promedio que tenemos ahora mismo en España es del 2,1%. Y como digo, esa letalidad promedio ha ido bajando, porque ahora mismo tenemos una letalidad muy baja. Esto no es que tengamos mejores sistemas de salud o mejores hospitales o mejores médicos que otros países europeos. Esto es la única explicación razonable que nosotros encontramos. Puede haber otra que a nosotros se nos ha podido escapar, pero la única explicación razonable que nosotros encontramos es que probablemente detectamos más casos, más infectados que puedan detectar en otros lugares. Es la única razón, digamos, lógica que nosotros ahora mismo encontramos. Si observamos ese mismo índice, ese mismo indicador, el de la letalidad, en otros países de nuestro entorno, vemos que prácticamente en todos los grandes países de la Unión Europea, la letalidad en las últimas olas lo que ha hecho es subir, no bajar como en el nuestro, salvo en uno que ha estado más o menos estabilizada ya en los últimos meses, que es Francia. Con lo
cual Francia está probablemente detectando, no sabemos si como nosotros, un poco más, un poco menos, pero sí que desde luego se ha estabilizado su letalidad y por lo tanto tendrá un nivel de detección por lo menos estable a lo largo del tiempo. Mientras que en los países en los que sube la letalidad, la única explicación que podemos ahora mismo valorar sin pecar de la vanidad de tener un sistema mejor que otros, un sistema asistencial mejor que otros, que no lo tenemos, son similares, lo único de lo que podemos juzgar como plausible es que la detección en nuestro país sea mayor que en otros países y por lo tanto, obviamente un país en el que está subiendo la letalidad no creo que tengan ningún interés en relajar medidas hasta que no esté controlado ese indicador. Finalmente, Radio pregunta, ¿tienen ya alguna explicación científica para que la Comunidad Valenciana, que ha sido una de las regiones con las restricciones más duras, haya sido la comunidad que en esta tercera ola ha encabezado durante semana los datos de contagios, ingresos y fallecimientos a 7 días? Finalmente, ¿cree que en su opinión sería efectivo un confinamiento duro de 3 semanas para erradicar los contagios, medida que ya han propuesto expertos como César Carballo, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias? Bueno, en cuanto a la Comunidad Valenciana, yo creo que la Comunidad Valenciana podrá dar informaciones mucho más detalladas de las que podemos dar nosotros. Nosotros ahora mismo lo único que puedo plantearles es que la Comunidad Valenciana es una de estas comunidades que mencionaba hace un momento que tienen una velocidad de descenso en su epidemia mucho mayor que el resto de las comunidades. Comentaba que, según nuestras estimaciones, que se tienen que ir corrigiendo día a día, porque los datos se van corrigiendo día a día, pero según las estimaciones que tenemos ahora mismo, el descenso desde que se inició, desde que llegamos al pico hasta que se inició esa clara pendiente descendente en la transmisión ahora mismo en España, el descenso promedio en España es de alrededor de 5,5% diario, mientras que en la Comunidad Valenciana es prácticamente del 10%, alrededor del doble de lo que estamos descendiendo a nivel nacional. Y más del doble comparado con algunas otras comunidades que implementaron medidas menos restrictivas. Con lo cual, yo creo que la afirmación quizás hay que modularla un poco. Sí que es cierto que además tenemos algunas comunidades en España, no únicamente la Comunidad Valenciana, en las que en los periodos en los que hay riesgo de incremento de transmisión, estamos hablando de periodos vacacionales, obviamente tienen una probabilidad mayor de que haya movilidad de personas hacia esas comunidades autónomas con el consiguiente riesgo de incremento en la transmisión. Pero lo cierto es que una vez implementadas las medidas tiene un impacto muy importante. Dicho eso, la Comunidad Valenciana ha pasado un periodo de muy alta transmisión con muchos problemas que obviamente nos ha preocupado a nosotros, pero sobre todo ha preocupado a la Comunidad Valenciana, que ha aplicado unas medidas muy, muy importantes. En cuanto a si es necesario un confinamiento duro de 3 semanas, ahora mismo estamos en un claro descenso. Lo que no tendría sentido es relajar todas las medidas que se están aplicando. Sí que se puede relajar alguna en algún lugar concreto, pero lo cierto es que ahora mismo lo que no tendría sentido es relajar lo que estamos haciendo. Si hay que hacer un confinamiento duro, miren, si ahora nos quedamos todos en casa durante 2 meses, es muy probable que volvamos a niveles de transmisión muy por debajo de 20 casos por 100.000. Estaríamos en niveles similares o mejores, incluso porque se va además vacunando a la población, de los que observamos en los meses de mayo y junio. También es cierto que ahora mismo probablemente no es necesario, dada la evolución de la epidemia, pero como digo, depende mucho de los objetivos y tenemos que tener mucho cuidado de valorar la evolución de la epidemia, de valorar el impacto de las medidas de control y de valorar el impacto de la relajación de esas medidas. Ahora mismo la evolución es buena. Yo no creo que ahora mismo un confinamiento muy duro tenga sentido. Quizás lo hubiera tenido hace una semana o 2, pero ahora mismo desde luego no creo que tenga ningún sentido. Muchas gracias. Damos finalizada la rueda de prensa.